Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo podemos medir la impedancia de entrada de un amplificador que tenemos encerrado dentro de este cuadrado, de este rectángulo. Para ello nos vamos a ayudar de una hoja de cálculo que he preparado aquí, donde tenemos los parámetros que vamos a medir. Ahora os diré qué es cada uno de ellos. Los tenemos expresados en notación científica, con potencias de 10 y con la unidad que le corresponde. Para eso he hecho el siguiente montaje, mirad. He colocado un generador de entrada, pero entre el generador y el amplificador he colocado una resistencia que le he llamado RM porque sirve para medir, ¿de acuerdo? Esta resistencia va a servirme para medir la intensidad que circula por esta rama y que es la que va a atravesar la entrada del amplificador y por tanto la que va a depender de la impedancia de entrada del amplificador, que es lo que queremos medir. Esta impedancia de entrada a la que equivale este circuito visto desde esta perspectiva, desde esta entrada. Bien, vamos a medir la tensión del generador, la tensión de la entrada, la voy a anotar aquí. Esto es de una prueba que he hecho antes, la voy a borrar. Una vez que tenga esas dos tensiones, la diferencia de ambas va a ser la tensión que yo voy a tener en extremos de la resistencia, la tensión en extremos de la resistencia, que me va a dar un valor en voltios. Si yo tengo la tensión en esta resistencia y sé su valor, dividiendo la tensión en esta resistencia entre su valor, obtendré el valor de la intensidad que circula por esa rama, esta intensidad, que será la que atraviese también esa impedancia de entrada. Por lo tanto, el valor de la impedancia de entrada será el resultado de dividir la tensión en extremos de esa impedancia dividido por la intensidad que la atraviesa. VI, que es la tensión en ella, entre la intensidad que la atraviesa, que ahora me da un error porque no tengo valores, pero que ahora tendré los valores. En el generador voy a colocar una señal senoidal de 1 kHz y de 10 mV pico a pico. Voy a utilizar 10 mV pico a pico para asegurarme de que la señal de salida no está distorsionada. Para ello voy a coger el osciloscopio y voy a colocar en el canal 1 la tensión del generador, en el canal 2 la tensión de entrada al amplificador, VI, y en el canal 3 la tensión de salida del amplificador para asegurarme que todo va bien. Abro el osciloscopio, conecto el circuito, enciendo el osciloscopio y le doy a autoset para que me mida todo y puedo comprobar cómo la señal de entrada en amarillo tiene un valor, que es ese de ahí, la señal en azul tiene otro valor, que es este de ahí, y la señal violeta tiene este valor de aquí, y en el que veo que no tiene distorsión, por lo tanto el amplificador está funcionando correctamente y ya la puedo apagar. Ya solo necesito las señales VG, amarilla, y VI, azul. Voy a bajar la señal azul para poder verlo con mayor amplitud. Voy a ver la tensión amarilla, tiene dos divisiones, cada división vale 10 mV, 2 por 10, pues tendré como tensión del generador 20 milivoltios, o sea, 20 por 10 elevado a menos 3 voltios pico pico, ¿de acuerdo? Y la tensión de entrada al generador, al amplificador, perdón, VI tiene un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, casi voy a considerar 3 cuadros, ¿de acuerdo? 3 cuadros por 5 milivoltios, 3 por 5, 15 milivoltios. Esa sería la tensión de entrada al amplificador, VI, 15 menos 3 milivoltios. Bueno, con estos dos valores, la tensión en extremos de la resistencia es 5 por 10 elevado a menos 3, 5 milivoltios. La intensidad que la atraviesa es 5 milivoltios entre un K divido y me da 5 por 10 elevado a menos 6 amperios, 5 microamperios. Y la impedancia de entrada, ZI, es el valor de la tensión de entrada, este valor de aquí, dividido entre la intensidad que lo atraviesa, es decir, este valor de entrada entre la intensidad que lo atraviesa, divido y me da 3 por 10 elevado a 3, es decir, 3 kiloohmios.